Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas noches, profesora. Hola, profesora, buenas noches. Denme un momento para compartirla y comenzar nuestra sesión. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profesora. Ya, Buenas profesora. noches, profesora. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Bien, pues muchas gracias chicos por conectarse a esta tercera sesión. Ay, se me olvidó ahí ponerle tercera sesión, pero estamos a 17 de marzo. En esta tercera sesión vamos a ver estos 8 puntos que considero que son muy importantes. Nos vamos a detener en la explicación del IVA y por último vamos a dar la resolución de la actividad de la experiencia número 2. En dado caso que ustedes ya la hayan entregado, pero quieran subir de calificación, pueden retomar toda la información que vimos y mándenme un correo para que yo les aperture ese segundo envío. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a pasar esta liga para que me vayan ayudando en su registro del día de hoy. El registro del día de hoy va a llevar a cabo una serie de preguntitas. Son 2 preguntas que van a hacer su participación. Ok, denme un momento para hacer bien la liga. Se las coloco en el chat y me confirman si la pueden abrir, por favor. Sí, profesora, yo ya la pude abrir. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con la temática. Como pueden visualizar, ya estamos casi a la mitad de esta asignatura. Estamos ya, digamos, en la tercera unidad, ya estamos poquito más de la mitad. Y el día de hoy, viernes 17, se presenta nuestra sesión número 3. Esta unidad comprende del 17 al 26 de marzo y son 2 actividades por entregar. Una de las actividades que creo que es muy importante recalcar fue una de las preguntas que dieron en su foro. ¿Qué es el proceso contable? En la unidad, en el contenido temático, venía este cuadro. Entonces, digamos que el proceso contable es este tipo de seguimiento. Primero hacemos una recolección de la información, después hacemos registro y captura de las pólizas, utilizamos nuestro registro de diario, más bien hacemos el registro en el libro de diario, posteriormente en el libro de mayor, y después vamos a hacer la balanza de comprobación, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Como tal, este es un cuadro resumido y de alguna forma esas etapas son 5. Una es la etapa de sistematización. La 2 es la etapa de evaluación. La 3 es la etapa de procesamiento, la etapa de evaluación y por último la etapa de información. Como tal, este proceso contable son esas 5 etapas. Cada una de esas etapas va a llevar diferente información. Como tal, en la primera etapa de sistematización fue el uso de nuestro catálogo de cuentas y la guía contabilizadora. En la etapa 2 vamos a llevar a cabo estas cuentas de situación financiera para hacer el balance y vamos a ocupar la clasificación de activo, pasivo y capital. Posteriormente, en la etapa de procesamiento, vamos a llevar ese control contable para hacer el uso de los estados financieros, que en este caso, por ejemplo, aquí nos vienen como 6, digamos, 6, 2, 4, 6, 7 tipos, pero las etapas de manera formal, de manera teórica, son 5. Entonces, ahí no se me confundan. Quizás no fue muy detallado este cuadro, pero yo les hice llegar este material para que pudieran ejemplificar e identificar perfectamente todas estas etapas, estas 5 etapas, para digamos, detallarlo bien. Esta pregunta, ¿cuáles son las etapas?
Son 5 y la etapa que nosotros visualizamos es la etapa de sistematización. Es una etapa inicial del proceso contable y establece el sistema de información financiera de cualquier empresa, de cualquier ente económico. Entonces ahí para nada más identificar bien y ejemplificar. Les hice llegar esta información tanto en el foro de dudas como en el foro de la actividad. Y bueno, un tema muy importante que les quiero detallar bastante bien es ¿qué es el IVA? Todos, absolutamente todos pagamos IVA. Cuando vamos al Walmart, cuando vamos al Oxxo, cuando pagamos gasolina, bueno, cuando pagamos gasolina y es otro impuesto más bien, pero también viene una clasificación del IVA, pero es más como el IEPS. Todos pagamos IVA. Y entonces, ¿qué es el IVA? Es este impuesto sobre el valor agregado. Es un impuesto que pagas por un producto o un servicio en sus distintas etapas de producción. Este es una carga fiscal que se aplica al consumo de un bien o un servicio. Hay varios impuestos, más bien varios bienes que no pagan impuestos. Por ejemplo, al comprar un libro, al comprar mercancía, materias primas, al comprar todo lo que sea materia prima, es varias las clasificaciones, pero dos ejemplos importantes son todos esos orgánicos, las lechugas, las frutas, no pagamos IVA. Cuando compramos un libro, tampoco pagamos IVA. El IVA es un impuesto indirecto y es regresivo. Entonces, esto sí les voy a pedir que nosotros nos lo anotemos ahí en una nota muy mental, en una nota en el cuaderno, que es un impuesto indirecto y regresivo. Porque aunque es el proveedor del producto quien paga este impuesto, finalmente vamos a recuperar dicho porcentaje con la compra de los consumidores finales. Entonces, finalmente esta recaudación de fondos la lleva el Estado y finalmente su propósito es emplearlo en financiación de proyectos de infraestructura, políticas públicas, que finalmente es todo lo que se va a gastar el gobierno. Es una recaudación de fondos. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene como tal este impuesto, pero pagan otro tipo de impuestos. Entonces, por ejemplo, por eso es muy, de alguna forma barato comprar mercancías en Estados Unidos y venderlas aquí. Pero digamos que ahí estamos entrando en otro tipo de comercio que de alguna forma es ilegal y para muchos países de Centroamérica y Sudamérica es una práctica ilegal y se castiga con cárcel. Aquí en México es un tanto como permisiva por parte de la aduana, del gobierno, de nuestras leyes. Entonces les voy a pedir que esto sí lo anotemos bastante bien, porque esto nos va a dar apertura para que nosotros podamos explicar qué tipo de impuesto estamos pagando y podamos hacer bien nuestros asuntos contables. El IVA, aquí les puse este cuadro. El IVA se va a clasificar en dos. Primeramente es una subdivisión en dos. Uno es el IVA trasladado o también se le va a conocer como el IVA cobrado. Este IVA es el que nosotros cobramos a nuestros clientes. Por ejemplo, yo soy una persona que vende productos, digamos, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, velas. Entonces, yo estoy primero comprando a mis proveedores, pero la factura a mis clientes es ese IVA que yo le voy a cobrar por esa venta realizada, por ese ingreso generado. Entonces, cuando nosotros leamos en nuestro asiento, se registran ingresos por publicidad en nuestro, ¿cómo era? El asiento 5, no me acuerdo muy bien, pero cuando nosotros leamos, se registran ingresos, yo le estoy cobrando ese IVA a mi cliente. La subdivisión de este trasladado va a ser por dos formas. Una es por una venta a crédito y otra es por venta de contado. Yo ya le estoy vendiendo a mi cliente, me paga de contado,
Eso significa que es un IVA totalmente cobrado. Yo ya tengo el IVA de esa mercancía. Cuando es a crédito, es un IVA por trasladar o pendiente de trasladar. Y la segunda subdivisión va a ser ese IVA acreditable. El IVA acreditable es lo que yo le pago a mi proveedor por ese bien o por ese servicio. Y también va a estar sujeto a si es una compra, digamos, si es una compra a crédito y de contado. Cuando es una compra que yo le hago a mi proveedor y la pago de contado, es acreditable porque yo ya le pagué totalmente ese IVA a mi proveedor. Y pendiente, ese pendiente va a ser porque es a crédito. Pueden ser 12, 6, 9, va a diferir cualquier tipo de mes, pero cuando sea crédito, todavía está pendiente, está por acreditar. Entonces, este cuadrito, que ya también se los compartí, chicos, es muy importante que empecemos a hacernos totalmente conscientes de cada uno de esos tipos de IVA. Y entonces, vamos a hacerle lectura. ¿Qué es el IVA trasladado? Es ese IVA que nosotros cobramos a nuestros clientes. Es un traslado impositivo a quienes compran aquellos que nosotros producimos. Se traslada, por eso se llama así, se traslada al facturar y debemos aparecerlo en todo comprobante fiscal de pago, donde se desglosa el precio y el IVA. ¿Cuánto es el IVA actualmente? El 16% y el 10% en zonas fronterizas. Y bueno, como hemos mencionado, el IVA es un impuesto indirecto, ya que el contribuyente, o sea, nosotros, que genera, ya que el contribuyente que genera el bien de, ahí hay una muy mala, ¿cómo se llama? Una muy mala redacción de mi parte, pero ese es impuesto indirecto que el contribuyente generalmente al bien del consumo no lo paga, sino que lo traslada hasta que llega al consumidor final. O sea, nosotros se lo vamos a cobrar, pero finalmente es el consumidor final el quien lo va a pagar. Y aquí es algo importante, lo que ya les había comentado, el IVA trasladado se divide en dos. IVA trasladado o cobrado, que son por las ventas de contado, y el IVA por trasladar, que es una venta a crédito. Y posteriormente, que es el IVA acreditable, es ese impuesto que no es trasladado, es decir, que pagamos por bienes y servicios. También se divide en dos. IVA acreditable, el que efectivamente abonamos, y es pagado en gastos realizados como compras y pagos de servicios. Y el otro, que es IVA pendiente por acreditar o IVA por acreditar, es aquel que aún no hemos pagado por la adquisición porque los gastos se han hecho a crédito. Y de alguna forma viene resumido en este cuadro. Digamos, el grado de dificultad que tenía nuestra actividad era saber cómo íbamos a hacer ese acreditamiento del IVA en la última de las pólizas. Entonces, este acreditamiento del IVA es, si vendes bienes o prestas servicios de los cuales una parte se grava con impuestos sobre el valor agregado y otras están exentos, podrás calcular el IVA acreditable. Entonces, la finalidad de la última póliza era hacer este ejercicio. De alguna forma no fui rigurosa al hacerles la calificación, a menos que no hayan ejemplificado al menos 3 pólizas. Entonces, yo les pido que acabando esta primera parte de la sesión, porque se me olvidó comentarles, la quiero dividir en dos. Uno, la explicación de todo lo que es la unidad 2, lo que es el IVA. Sí, mejor bien. Les voy a explicar, les voy a dar algunas cuentas de consulta. Vamos a hacer la explicación de las actividades de la unidad 3. Y la última parte va a ser, más bien la segunda parte del video va a ser la resolución de actividades de la experiencia número 2, o sea, el asiento de nuestras pólizas, porque esa actividad va a ser requerida para hacer los ejercicios de la unidad número 3. Entonces, grábense bien este cuadrito. ¿Qué tipo de IVA estamos o vamos a ejemplificar en cada una de nuestras pólizas?
Estas son fuentes de consulta, chicos. La verdad, este segundo, el tercer video que les coloco aquí, viene perfectamente bien cómo es el IVA acreditable o el IVA trasladado. Creo que ya con este cuadro es suficiente la explicación, pero si ustedes quieren profundizar, vean el video, más bien creo que es este. Sí, el segundo, el que dice contador contado, y el tercero ya viene cuáles son todos los impuestos en México, qué son y cómo se dividen. Y, y por último, sería muy importante que le den lectura a la ley del impuesto al valor agregado. Viene súper bien explicado qué es, quién lo paga, son alrededor de 65 hojas, pero si quieren así como ir indagando qué es más el IVA, por qué se subió, por qué pagamos tanto aquí en México, ahí pueden encontrar bastante material para que puedan hacer bien sus asientos. Les voy a compartir nuevamente la liga, porque ya vi que llegaron más personas. Entonces, ayúdenme, por favor, a registrar su asistencia y acuérdense de este cuadrito que les coloqué. Parte de las preguntas que les hago la pueden contestar con base en esta información. Carlos y Norma tienen la manita levantada. ¿Quieren? Profesora, buenas noches. Entonces, cuando tenemos un IVA trasladado y un IVA acreditable, ¿cuál sería el que nosotros pagaríamos al SAT? Espérame tantito y te voy a contestar tu pregunta ya con el ejemplo para que lo comprendan perfectamente. Nada más dame un momento. Carlos, tú tienes también tu manita levantada. Sí, buenas noches, profesora. Bueno, yo tengo un poquito de inquietud porque vamos a ver la resolución de la unidad 2, pero yo no le he entregado todavía la unidad 2. Ok, Creo pues que por mira, ahí le mandé un correo. ya lo vi. Me lo mandaste ayer, ¿no? Por la tarde. Ajá, sí, Ok. exactamente. Mira, no te preocupes. En realidad, no pienso, vaya, no pasa nada si lo entregas a destiempo, pero sí entrégalo, por favor, y lo entregas de manera súper bien detallada, me explicas bien cuál es cada póliza, en realidad no pasa nada, pero sí me es muy importante explicarlo en esta unidad, más bien en esta sesión. Entonces, sin problema, lo pueden seguir entregando. De acuerdo, profesora, muchas gracias. A ti. Y Carmen, dime. Buenas noches a todos. Profesora, yo sigo con la duda. Bueno, sí me quedé, la verdad, muy interesada en esto, porque en el punto que usted nos mencionaba, el punto 3, dice 14 de enero, se registran los ingresos por publicidad de la empresa refresquera, El Gran Sabor SADCB, por 320,000 pesos más IVA. Ujú. Nos dieron un cheque que depositamos en Banamex. Entonces, ese IVA sería ¿En qué número de póliza estás? en la 3. En la 3. Ok. También dame un momentito. De momento te lo explico. Bueno, de momento te digo cuál es el concepto. Es IVA trasladado. Porque nos están diciendo, se registran ingresos. Entonces nos vamos a nuestro cuadrito. ¿Cuáles son los ingresos? El IVA trasladado. Porque nos está diciendo que fue por un cheque eh, por 300, ¿qué dice? 371,000 más IVA. Eso es lo que nos están dando. Entonces Sí. ahí es IVA trasladado. Ok, muchas Ok. gracias, profesor. Sí, pero denme un momentito, esa parte va a ser la segunda parte para ir punto por punto y resolver todas sus dudas. Gracias. A ti. Bueno, seguimos. Y bueno, sí les comento, lean muy bien esta ley, si quieren seguir indagando, realmente es muy interesante y nos va a ayudar mucho a profundizar en qué es este impuesto, quién lo paga, cómo lo pagamos, quién lo acredita y bueno, y más información que realmente es muy importante. Ahora me voy a centrar, chicos, en explicarles estas actividades de la unidad 3. Ya ahorita tienen abierto el foro de dudas y el foro integrador. Todavía no les subo bien el plan de trabajo. Quería primero explicarles qué es,
porque en realidad esta unidad, como vamos a retomar información de la unidad número 2, en realidad no conlleva mayor, digamos, grado de dificultad. El grado de dificultad estaba en la unidad 2. Pero ya con base a la información que vamos a ver en la unidad 2, cómo vamos a registrar cada uno de nuestros IVAs, de nuestros asientos, de nuestras cuentas, va a ser muy fácil hacer estos dos trabajos. El propósito de esta actividad es conocer el proceso para emitir los reportes contables. En este nos vamos a centrar en la emisión del libro de diario y el libro mayor. Entonces, si nos regresamos a nuestro proceso contable, ¿cuál etapa estaríamos utilizando? El libro de diario. Bueno, aquí viene, ¿no? Sería en nuestra segunda etapa. Entonces, en esta actividad, digamos en el foro, yo les sugiero que lo hagan primero así. Primero, busquen, y es más, es una sugerencia para todas sus actividades y de todas sus materias. Porque lo que se pretende es que ustedes, como alumnos de una licenciatura a distancia, sean autogestivos. Entonces, la sugerencia es primero, lean las actividades que les están solicitando. Entonces, el día primero tienen que hacer eso. Bueno, y después de que lean las actividades que les están solicitando, hagan una lectura transversal, o sea, es una lectura, como le llaman, en diagonal del contenido. Lean los títulos, lo que esté remarcado, el cuadro, el nombre. Para esta actividad, primero hay que identificar cuáles son nuestras variables, más bien para cualquier actividad. Vamos a identificar las variables. Una vez que estén identificadas, en este caso va a ser libro de diario y libro de mayor. Posteriormente van a leer a detenimiento el contenido de la unidad 3 y después van a hacer la lectura de la rúbrica de las actividades. Esto yo es lo que les sugiero porque en el día 1 ustedes van a tener identificados qué es lo que van a hacer, dónde está la información y cuáles son algunos conceptos de investigación para todas sus materias. En este caso, estos conceptos, estas variables, yo ya se las identifiqué para esta actividad. Una vez que ustedes tengan qué es libro de diario y libro de mayor, y ya lean a detenimiento su contenido, se van a hacer y van a responder estas preguntas. ¿Para qué sirve el libro de diario y cómo está integrado? La segunda pregunta es cómo está integrado el libro de mayor y qué información nos presenta. Y por último, la tercera pregunta es ¿cuál es la ventaja de contar con un sistema informático como COI con respecto a la emisión del libro de diario y libro de mayor? Posteriormente, vamos a hacer una segunda intervención aportando al menos a 2 de nuestros compañeros. Debe ser un argumento sólido, claro, y abonando a la información que nos está dando nuestro compañero. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? No, todo bien, profesora. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, le voy a poner pause. Me voy a salir de la sesión para que me dé el corte del video y me sea más sencillo subirlo a YouTube. Porque si pesan más de 35 minutos, se tarda demasiado. Mientras, ayúdenme por favor. Esta es una evaluación previa, no es calificable. Pretendo hacerles esta evaluación para saber en dónde estamos hasta el momento. Entonces, esto me va a ayudar mucho para la segunda, bueno, para la sesión que sigue. Entonces, vienen ahí algunas preguntitas. Y también quiero explicarles, antes de que se me vaya, porque he tenido varios alumnos así. ¿Cómo subimos nuestra actividad? Entonces, se van a colocar primero en la asignatura que tienen. Cuando ustedes ingresan, les aparece esto. El saludo, el nombrecito y las materias que ustedes tienen, que son en este caso 3. Van a ingresar a la materia en donde van a hacer su actividad, ya la tienen resuelta y todo, ya la tienen identificada en su carpeta. ¿Y cómo la vamos a subir? Por ejemplo, aquí en el foro reforzador, ustedes quieren subir, por ejemplo, una imagen.
Entonces se van hasta el final, bueno, entran a su foro, ven todas las actividades de sus compañeros, o si son los primeros, bueno, le ponen aquí en responder, en el último mensaje de preferencia. Y después, posteriormente, se van a ir aquí, donde dice avanzada. Entonces, en avanzada ya nos va a abrir otra ventana. Y aquí nos va a dar una serie de opciones. Entonces, ustedes aquí pueden poner buenas tardes, adjunto de información. Y entonces, en algunos foros nos deja subir el archivo, pero en otros nada más nos deja subir una imagen. Creo que ninguno de estos está topado a qué es lo que se pueden subir. Por ejemplo, en este caso quiero subir una imagen. Entonces aquí ya la seleccioné, le pongo el nombre que yo quiera y posteriormente le pongo otra descripción. Y aquí le puedo poner de preferencia 800 o 600 para que no esté tan grande mi imagen. Le pongo guardar imagen o le pongo aquí en gestionar archivos y aquí es para subirlo. Vamos a ver si me deja subir de dos tipos. No, miren, solamente me deja una vaya, por sesión, no sé cómo con, y nada más me deja un archivo. Entonces, pero es la misma, sería el mismo estatus, vaya, en archivo. Aquí nada más lo cambio. A ver, aquí va a cerrar. Pero digamos que en archivo sería algo así como, lo selecciono. Y lo puedo jalar o lo puedo, no sé por qué me abre esto. Aquí ya está. Entonces será en este primero. Aquí, seleccionar archivo. Por ejemplo, voy a subir este PDF acerca del plagio. Igual, guardar como. Ya me aparece aquí. Creo que sí me va a dejar subirlo. Le pongo otra vez a aceptar. Me estoy diciendo que pesa. Ah, no. Me voy aquí. Y por último, o también lo puedo arrastrar desde esta pestañita, de la que está aquí abajo. Vaya, son varias formas de subir la actividad. Y después le pongo enviar al foro. Esta es la forma de subir lo que quieran, subir imagen, subir el archivo, pero creo que si nada más nos deja uno por exhibición. Vamos a ver. Sí, miren, nada más me dejó el archivo. Pero sería la misma forma al enviar el otro. Bueno, chicos, me voy a salir y vuelvo a ingresar para nuestra segunda parte de la explicación.